Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, noches, madrugadas, donde quiera que nos vayan a ver. Soy Zoel Osorio y hoy, bueno, desde hace mucho tiempo, pues, que no lo hacíamos, hoy de nuevo estoy en compañía con Oscar Martínez. Y bueno, yo estoy muy contento, ¿verdad? Hoy estamos en día viernes 17 de agosto del 2018. Y pues estamos, como ustedes me han estado viendo, pues he estado desarrollando algunos temas. Y pues hoy, desde ayer le hablé a Oscar con la finalidad de poder platicar con él, ¿verdad? Poder ahondar sobre este tema que yo ya tengo una postura, ¿verdad? Pero yo quiero saber también la postura de Oscar y que podamos platicar y que podamos llegar a algún consenso, ¿verdad? Sacar conclusiones y poder transmitirlo a ustedes, ¿verdad? Porque es necesario que estudiemos la palabra y eso es lo que vamos a hacer, un pequeño estudio de la palabra y vamos a tocar el tema referente a la autoridad, ¿verdad? Porque este tema es bien conflictivo. Unos piensan de que hay que sujetarse a la autoridad si la autoridad es buena, otros dicen que no hay que sujetarse porque son malos. Cuáles son los deberes de la autoridad, cómo nace la figura de la autoridad, quién faculta a el hombre para que sea autoridad. Y hay un montón de interrogantes. Y esas interrogantes, pues yo creo que con Oscar vamos a empezar a indagar un poco, a hablar de eso, porque con Oscar vamos a retomarnos un poco a lo histórico también, más. Así es. ¿Verdad? Porque desde ahí yo creo, desde los orígenes es donde tenemos que comenzar. Bueno, Oscar, Cheque Soel. qué bueno estar con vos, Oscar, Sí, aquí en tu hombre. casa también. Muchas gracias por recibirme. Y mira, pues fíjate que yo he estado tratando, estudiando, de acuerdo a, más que todo yo lo quiero acoplar esto a la situación que estamos viviendo en Honduras ahorita. ¿Verdad? La palabra dice en el libro de Romanos capítulo 13 que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino y la que está impuesta por Dios, ¿verdad? Pero nos topamos con muchas características de las autoridades ahora y bueno, allí se ha hecho, hasta se han convertido, han resultado divisiones entre los hermanos también, porque unos apoyan un sector, otros apoyan el otro sector, y bueno, unos lo bendicen, otros lo maldicen a las autoridades. Sí, yo pienso que en primer lugar, ¿verdad? Habría que definir a la autoridad en su dimensión correcta, porque según la Escritura, autoridad es Dios. Autoridad de Dios, sí. Es decir, ningún hombre es autoridad. Ostenta autoridad, recibe autoridad, ejerce autoridad, administra autoridad, pero no es autoridad. Autoridad es Dios. Pero, y de Él proviene, ¿verdad? De Él proviene. Para el hombre la autoridad viene a ser una investidura. O sea que cuando Dios instituye a alguien en una dimensión de gobierno, lo embiste de autoridad, porque autoridad y gobierno son dos aspectos o dos características inherentes, ¿va? Que están juntas. Pero estamos hablando que la autoridad se origina en Dios y que Dios mismo es el que embiste. Ahora, cada quien es responsable de cómo la ejerce, la autoridad. Y aquí tendríamos que ver los ámbitos en donde la autoridad tiene jurisdicción, porque hay varios ámbitos donde se mueve la autoridad. Por ejemplo, hay autoridad para lo que es la familia. Allí la cabeza de familia, el varón es el que tiene jurisdicción ahí, y así cada uno en su familia. Está la autoridad dentro de lo que son las empresas o las instituciones, los organismos, las organizaciones. Está la autoridad también del gobierno, que es la autoridad del Estado. Y en fin, pues, diferentes estamentos o ámbitos, donde la persona investida de autoridad tiene jurisdicción, ¿verdad? Se dice que una autoridad llega hasta donde empieza la autoridad del otro.
Que en un lugar yo tengo autoridad, pero en otro lugar estoy sujeto a la autoridad de quien la tiene ahí, ¿verdad? Oscar. Y entonces, yo quiero solamente decirte esto para que entremos ya en el tema, ¿va? Existe autoridad para asuntos terrenales y existe autoridad para asuntos eminentemente espirituales. Hay autoridad espiritual y hay autoridad natural para asuntos naturales. Claro, la autoridad espiritual está por encima de la natural, pero vamos a enfocar el tema, no sé, ¿verdad? Si dentro del ámbito de la autoridad natural. De lo natural. Quisiera que lo enfoquemos dentro del ámbito natural, porque es ahí donde estamos teniendo problemas, es ahí donde estamos teniendo diferencias, pleitos, celos, contiendas, vos bien sabés. Claro. Vos bien sabés, ¿verdad? Entonces, fíjate que, Oscar, yo quiero leer un poquito acerca de este Romanos 13, porque este Romanos 13, mucha gente lo ha aplicado más a lo espiritual, pero es más dado a lo natural, porque Pablo estaba mandando a los creyentes a que se sometieran a las autoridades naturales. Claro. Y ya te lo voy a confirmar, lo voy a leer así a grosso modo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, dice, ¿eh? De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es decir, una persona que no ejecuta la autoridad, ¿qué le va a pasar? Se va a ir preso. Sí, claro. Se va a ir preso, ¿eh? Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo, sino al malo. Quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, dice, ¿verdad? Porque, pues, está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, dice, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí es donde te acredita los porqués. Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio, y de pagad a todos los que debéis. Aquí está en lo que nos tenemos que estar sometiendo, considero yo. Sí, lo que Pablo estaba diciendo es como para poder entender todo el texto, pues, ¿verdad? Porque mucha gente, como te digo, vaya, si lo llevamos al ámbito espiritual es otra cuestión, que ahí pues muchos se han aprovechado. Pero aquí después dice, pagad a todos los que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que, bueno, y te empieza a dar un montón de características que competen a todo eso que se refiere Pablo, que nos tenemos que someter a la autoridad. No sé claro, cómo. Yo lo que estoy viendo ahí, que él está dando lineamientos específicos sí, para que el creyente, el que tiene vida espiritual, el que conoce a Dios, el que tiene noción de reino y que conoce los principios de justicia, de amor y todos los valores que están implícitos en Cristo, ¿verdad? Y en Dios, podamos conciliar nuestra vida aquí en la tierra con aquellos que aquí en la tierra se les ha tocado o se les ha permitido gobernar, ¿va? Y tener niveles y posiciones de autoridad. Si vos mirás, ahí Pablo está señalando un montón de características inherentes a la autoridad. A la autoridad. Que si vos venís y las comparás en las prácticas, no las vas a ver. No las va a ver uno. ¿Verdad? Ajá. Entonces, él está hablando de la autoridad en el sentido como Dios demanda que la autoridad sea ejercida, sea ejecutada, ¿verdad? No la autoridad a la manera como el hombre la quiere ejecutar o como la quiere hacer. Porque entonces se estaría contradiciendo, ¿va? Cuando, por ejemplo, la Biblia se estaría contradiciendo, por ejemplo, como cuando pasó con los apóstoles, ¿va? Que estaban predicando el evangelio, vinieron las autoridades y los agarraron y los metieron presos y los golpearon y les dijeron, miren, no queremos que prediquen más en ese nombre. Las autoridades les prohibieron a ellos predicar más en ese nombre. Y al ratito ya estaban otra vez predicando. Pues entonces los llamaron y les dijeron, bueno, no les dijimos que no predicaran en ese nombre. Y ellos contestaron y dijeron, juzguen ustedes si es más conveniente obedecer a los hombres que a Dios.
Entonces vos mirás ahí que no está por encima el criterio del hombre en su forma de ejercer autoridad que el criterio de Dios mismo en cuanto a lo que es correcto. Y el problema es que cuando vos venís y decís, porque este está en autoridad, ¿verdad? Yo voy a suprimir el concepto y el criterio de Dios en la manera de ejercerla, le estás dando más importancia al hombre investido que a Dios que lo invistió. Entonces ahí es donde nos topamos con el asunto de que prácticamente pues entonces tendríamos un tropiezo ahí, pues es decir, no estaríamos obedeciendo porque estaríamos viendo más que todo los errores de la autoridad. No, es que mira, por ejemplo, la Constitución de la República de Honduras establece que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Ese es un artículo de la Constitución de la República, que dice que nadie le debe, ¿verdad?, obediencia a un gobierno de facto, un gobierno usurpador. Oscar, pues te estaba preguntando cuál debe ser el papel entonces del creyente, que traducido es la iglesia, para con la autoridad, porque si vos te fijas, si leemos Romanos 13 dice que son servidores de Dios. Claro. Pero son servidores de Dios para hacer lo bueno y para hacer justicia. Pero también eso implica que aplican la ley. Tienen que aplicar la ley y también añade... En el concepto de justicia que establece el sistema jurídico de ese lugar donde se está ejerciendo autoridad. Así debe de ser. Porque por eso dice que no llevan en vano la espada, porque son servidores de Dios. Se les permite tener el medio coactivo o el poder de hacer que se cumpla la ley, por cuanto la aplican buscando la justicia, el bien común, el derecho y la equidad. Así debe Pero ser. mientras eso no suceda, en un sistema donde se ejerce autoridad en forma arbitraria, lo que van a pasar son consecuencias lógicas y síntomas lógicos de rebeldía, de oposición, de lucha de contrarios, de falta de paz, y todo lo que vos mirás vos en los gobiernos que no se ejercen en base a lo que Dios establece como autoridad. Por ejemplo, hay un versículo en la Escritura que habla bien claro y dice: cuando el tirano reina, el pueblo gime. El pueblo gime, dice, ¿verdad? Entonces, el pueblo va a buscar la manera, la gente va a buscar la manera, en todos los sentidos. Una mujer que está bajo un gobierno tirano de un marido que la maltrata va a buscar la manera de romper aquel sistema que lo oprime y que la aflige. Un empresario que explota a los trabajadores y los sangra y les chupa todos los líquidos y no les permite levantar y respirar un poco de aire, va a tener empleados que se le van a rebelar o de algún modo le van a crear un cisma. Y así va, un gobierno de un país donde no se haga justicia, ¿verdad? Se pervierte el derecho y existan todas las cosas, ¿verdad?, que implican corrupción, van a haber también, ¿verdad?, manifestaciones pues, de ese tipo. Yo entiendo, Oscar. Son consecuentes. Yo entiendo, Oscar, pero fíjate que ¿cuál es la posición del cristiano? Que he estado de meditando. Decir que porque aquel es autoridad, entonces está bien que haga lo que quiera. Que hay que sujetarlos y obedecer y estar de acuerdo en todo lo que es arbitrario y es malo. ¿No te parece que Dios allá arriba no avalaría eso? Cuando Dios dijo que la Escritura dice que Dios puso la autoridad, que de Él proviene y que Él establece, ¿verdad?, las autoridades, no implica de que Dios esté de acuerdo con lo que todos ellos hacen. De hecho, muchos de ellos le van a tener que dar cuentas a Dios. Por supuesto de lo que que están no, haciendo. Por supuesto que no. Pero mira cómo dice, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Hasta qué medida podemos estarle sujetos? Dice, no solamente por razón del castigo. Es decir, hay que respetar las autoridades, porque si no las respetamos nos van a castigar, ¿verdad? Sino también por causa de la conciencia, ¿verdad? Y también por causa del testimonio que como hijos de Dios debemos de tener. Pero cuando dice ahí la conciencia, ¿a qué te está hablando con respecto a la conciencia? Pero añade, dice, por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Y después dice, pagad a todos los que le debéis. Pero ahí dice, las autoridades están al servicio de Dios. Sí, ajá. ¿Y qué implica estar al servicio de Dios? Pues ese es el otro lado. Yo te digo que tenemos que separar lo que es la autoridad misma, su razón de ser,
su práctica, su objetivo, su finalidad, su naturaleza de la persona investida en autoridad y de la forma en que le ejerce. El problema no es la autoridad, el problema es cómo se ejerce. Es el individuo, las personas que lo ejercen, cómo lo ejercen. De hecho, mucho de lo que implica el juicio de Dios se va a aplicar a muchas personas que en su momento tuvieron autoridad y cometieron actos bochornosos, genocidas, como lo que pasó con Hitler, que llegó a matar millones de personas y cometió crímenes de lesa humanidad, donde miraban las pilas de seres humanos calcinados en las cámaras de tormento, y la vida valía poco menos que un cacahuate. Pues matar a una persona y dejarla ahí desangrándose era lo de menos. Entonces, una persona me puede decir, no, Dios estuvo de acuerdo con Hitler en todo lo que hizo, porque como él estableció la autoridad... No, pero por ahí entra otra cosa. Entonces, no, pues estamos hablando de... Como Dios quita y pone reyes, supuestamente, entonces Dios avala todas esas tonteras que hizo Hitler, como Dios lo puso. O sea, vos... No, es que hay unos que así dicen. Yo estoy en contra de eso. Yo no creo que Dios quite y pone... Porque para mí, cuando la Biblia dice que Dios quita y pone reyes, se está refiriendo a la visión que tuvo Nabucodonosor de la estatua. Y se está refiriendo a los imperios que iban a tener relación con situaciones específicas del pueblo de Israel. Claro. ¿Verdad? Claro. Estaba hablando de los medopersas, está hablando de los babilónicos, está hablando de los romanos, de los cretenses. Hay varios reinos ahí, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Ajá. Pero mucha gente ahora dice, no, es que Dios quita y pone reyes. Yo creo más lo que vos estabas diciendo anteriormente. Dios, primero todo era teocrático, ¿verdad? Mira, en el sentido de la soberanía, Dios lo puede hacer todo, hermano. No, Dios puede quitar y poner a quien se le ocurra a él. Pero yo más que todo, yo lo atribuyo a la voluntad permisiva. Pero Dios no es arbitrario. Yo lo atribuyo, Oscar, a la voluntad permisiva de Dios, pero no quiere decir que la voluntad permisiva de Dios esté facultada por la voluntad de Dios. Vayámonos entonces a la primera vez en que Dios se enfrenta con el hombre, porque el hombre le pide un gobernante, el hombre le pide un rey. El hombre le pidió un rey, sí, el pueblo le pidió un rey, y por tanto le puso a Dios Saúl. Dios mismo dijo, bueno, me han dejado a mí, sí. Quieren un hombre sobre ellos. Porque Dios les había dado a ellos los lineamientos de cómo se debían regir y cómo debían vivir. Y Dios tenía una voz que hablaba de parte suya y direccionaba al pueblo. Pero el pueblo dijo, no, queremos gobierno y queremos un rey como tienen todas las naciones. Y recordad que todas las otras naciones que estaban en ese entorno no eran naciones que estaban regidas por la voluntad de Dios. Eran naciones que tenían sus propias reglas, los hombres habían hecho sus propias estructuras sociales, económicas y de poder, inclusive sus propias religiones, tenían sus propios dioses paganos y habían desarrollado sus culturas y todo lo que eran como sociedad en todos los ámbitos, ausentes de Dios, pues. Porque Dios escoge a Israel precisamente por eso, para ser y dar a conocer su nombre, establecer su nombre en esa nación y dar a conocer su nombre a través de esa nación, poniendo su sello particular en esa nación. Y ese sello particular estaba implícito en que el mismo Jehová gobernaba esa nación. Pero llega un momento en que esa nación misma dice, no, queremos rey, igual a las demás naciones. Y si vos bien te fijas, después de que ocurre eso, empieza un despelote. Empieza un bueno, de hecho Dios les advierte. En cuanto a las sucesiones de los reyes, empieza un descomunal desorden. Dios les advierte, tomará a sus hijos para enviarlos a la guerra, les digo. Tomará tributo de ustedes. Y les comienza a decir lo que implica, pues, tener un nombre de rey y de gobernante. Y sabía Dios también de que el poder iba a enfermar al mismo hombre. Dios no sabía que Saúl al final se iba a enamorar del poder. Si eso de enamorarse del poder, eso viene desde mucho tiempo atrás. Desde tiempo viejo. Sí, Saúl tenía un gran celo con David porque tenía miedo y que David le quitara el trono. No era celo de Dios, porque Dios había ungido o le tenía un especial. Y que ya estaba ungido el hombre ya estaba ungido.
Imagínate. Y Bueno, aquel bueno, man- sí, bueno, sí. y vos sabés que Y Saúl cuando escuchaba los finalmente, cánticos, Saúl mató a mí. a Saúl lo puso Dios. Saúl lo puso. Claro que Dios lo puso, Sí. porque lo ungió el profeta, y aquí estamos hablando de un sistema de elección teocrático, Teocrático. no democrático. Y democrático manoseado. Bueno, cuando te dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios, están equivocados. Porque la voz de Dios, cuando Dios dio voz para ejercer y poner a un hombre en autoridad, lo hizo a través de sus profetas. Y habló claramente y dijo, este es el que yo escojo. Y no pidió tampoco que nadie votara o que nadie No, era directo. tomara una decisión. Venía el profeta y por la dirección de Dios lo ungía rey. Bueno, sí, bueno, ¿Verdad? eso Es una, se puede hablar ese mucho. es el sistema teocrático, Sí, pues, se puede que hablar mucho ahí. es antiguo, ¿verdad? Pero en el sistema democrático es diferente. El sistema democrático, imagínate, ¿qué podés esperar vos de un pueblo que tiene la decisión de elegir a sus gobernantes o a las autoridades? Un pueblo ignorante, un pueblo que ha sido sumergido en la ignorancia, que va a dar su voto y no sabe siquiera la dimensión de lo que está haciendo, que lo hace inclusive influenciado porque le ofrecen una migaja Una chamba. o un trabajo, o porque lo manipulan con una regalía ahí efímera. Ok. Me explico, tenemos que ver, yo no sé, ¿verdad? Yo creo que cuando en la iglesia te dicen, mire, usted sométase ciegamente, no razone, no cuestione, no piense, no Sí, ejerza criterio. Porque eso lo podemos llevar al ámbito espiritual también, y ahí es donde Está te dicen... reduciendo la fe Sí. cristiana a simple fanatismo, hermano. Ahí te dicen, no, mire, usted lo único que tiene que hacer es obedecer y no tiene que cuestionar nada. No, te están llevando al fanatismo, pues. No tiene que cuestionar nada, ¿verdad? Porque si usted cuestiona, entonces usted está cargando condenación. Claro, Y está te lo llevan cargando. al ámbito espiritual y te dicen que te van a caer las plagas de Egipto. Y te va a caer la lepra, como a María cuando Bueno, murmuró con... y esto sucede, yo te lo voy a llevar al ámbito espiritual, en las iglesias. Los líderes de las iglesias llevan al punto de que ellos ejercen autoridad al grado que las personas no tienen derecho a tener criterio. No tienen derecho, pierden Ellos la dicen lo que autonomía. dicen y lo dijo Dios y ya, ¿verdad? Y aunque no sea de Dios lo que están diciendo. Bueno, Y pero- el parámetro, muchas veces el parámetro de la escritura la mandan a volar. Bueno, pero si vos, ¿Verdad? O- si vos recordás también, Oscar, porque mira, estamos hablando de Honduras, ¿verdad? Y dijimos que nos íbamos a enfocar en el ámbito natural. Si vos recordás, Juan Orlando Hernández dijo esto: Dios quita y pone reyes, dijo, porque él está siendo asesorado por un profeta de allá de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos a decir acerca de eso? Porque él está metido en el rollo de que Dios lo puso. Pero yo creo, más bien, de que fue la voluntad permisiva de Dios la que le permite al hombre que haga y